Pues bien, para hablar sobre este tema, estamos con Milton von Hess. Él es exministro de Agricultura y director de Virensa Consultores. Buenas noches, señor von Hess. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. Un gusto estar en tu programa. Muchas gracias por estar aquí, darnos un poco de su tiempo. Y quisiera empezar preguntándole, ¿cómo observa usted el timing, ¿no? Este momento en el cual se ha presentado esta tercera moción de vacancia, sobre todo en medio de debates que son, podríamos incluso decir, tan o más importantes como el de la ley del presupuesto? Mira, es que yo creo que la coyuntura hace que el tema de la vacancia por un lado y por otro lado el del cierre del Congreso es re importante para ambos bandos, porque tanto Castillo como el Congreso han ido avanzando en su estrategia de eliminar uno al otro casi simultáneamente. En esa lucha de fuerzas, el presidente Castillo lo que hizo fue una jugada, yo creo que una apuesta muy audaz, pero muy temeraria para su propio futuro, y esta interpretación, primero forzar al Congreso y presentar una moción de vacancia que es desestimada por el Congreso y que el Consejo de Ministros en pleno generan un acta interpretando que en realidad es un rechazo de la confianza, fue una jugada tremendamente audaz, fue una apuesta muy grande, una radicalización ya extrema del Ejecutivo para pechar y cerrar al Congreso. Y en ese contexto el Congreso tiene que acelerar también sus cartas, y sin tener aún las 87 firmas, deciden presentar también la moción de vacancias. Entonces están en un juego de fuerzas a ver quién va a ganar en eliminar al otro, y en el medio estamos todos los peruanos mirando qué está pasando en este país y cómo se va destruyendo la institucionalidad. Ahora, desde hace mucho tiempo sabemos perfectamente que existen varias vías de posible escape. No sabemos si esto va a terminar solucionando la crisis política, pero, por ejemplo, pues en la Comisión de Constitución desde hace varios meses se viene trabajando, se viene evaluando el proyecto de ley de adelanto de elecciones que, claro, ha sido de rechazo en mayoría por muchos congresistas que utilizan toda clase de excusas y justificaciones para decir básicamente que no se quieren ir y no quieren perder todos estos privilegios. Mi pregunta es la siguiente: en ambos bandos, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, tenemos distintas narrativas, ¿no? Justificaciones, explicaciones que se dan para respaldar lo que están haciendo, particularmente en el Congreso, que es donde está esta posible salida de un adelanto de elecciones. Se dice que, bueno, no están de acuerdo porque podría eximir de responsabilidades al gobierno, que, bueno, en algunos casos dicen ellos han sido elegidos por 5 años y se tiene que respetar. ¿Usted cree que estas narrativas, estas excusas que ellos están elaborando sean suficientes para respaldar la intención que tienen ellos, que se vaya solamente el gobierno y no se vayan todos? No, mira, yo creo que la calle en este minuto es un poco indiferente, porque mira para un lado y mira un ejecutivo en el cual el presidente de la República ya acumula 7 carpetas fiscales, con vínculos muy fuertes a personajes que están directamente involucrados en temas de corrupción. Incluso una vez, y la gente se ha olvidado, incluso el mismo presidente, cuando hace el año pasado, cuando había muy poco tiempo de su gobierno, hubo un reportaje en la televisión que dijeron que iban a sacar un video comprometedor. El mismo presidente salió a decir que había un video en el que él estaba haciendo una chanchita, pero que era una chanchita para financiar a los niños pobres del Perú. Eso nunca se investigó más, pero era claro que él mismo tenía miedo de que lo hubieran descubierto haciendo una chanchita. Entonces la población mira hacia un lado y dice, este es un gobierno impresentable. Pero mira al otro lado y lamentablemente ve algo muy parecido.
estaba mirando el debate de la Comisión de Presupuesto y se le entregas a un político de pocas luces con unas argumentaciones. Yo soy economista de formación, y las argumentaciones que hace el presidente de la Comisión de Presupuesto para agarrarse la reserva de contingencia y asignar a intereses particulares, entre que quiero quedar bien con algunos y les subo el sueldo y quiero quedar con otros y les doy obritas por todos lados, eso es también tan deplorable como el comportamiento de Castillo cuando llena el Poder Ejecutivo de gente incompetente y de calidades morales muy cuestionables, y con un prontuario de denuncias penales hasta de asesinato entre los que elige para dirigir los destinos del país. Entonces la población está en el medio mirando a ambos lados, pero en el momento en que uno de los dos quiera consolidarse en el poder a costa del otro, yo creo que la calle ahí sí va a reaccionar. Creo que estamos yendo hacia un escenario de que se vayan todos, en el que cada paso se está dando muy firmemente y en cualquier momento la calle estallará, no sé si muy pronto o un poco después, pero eso va a pasar de todas maneras si es que seguimos en la ruta de choque de trenes en la que estamos enrumbados, ¿no? Como usted bien menciona, tenemos distintos movimientos en el Ejecutivo y el Legislativo. Uno intenta pues aplastar al otro, uno intenta ser el primero, ¿no?, en tomar este paso para poder sacar del juego al otro, valga la redundancia. Pero si observamos las encuestas, al menos las últimas que se han publicado del IEP en la República, observamos que la percepción ciudadana, por lo menos, ha tenido una ligera variación en los últimos meses. Por un lado, tenemos un Congreso que continúa siendo devaluado, un Congreso que no recibe un respaldo ciudadano, por más de que ellos lo digan en las sesiones que se llevan a cabo en las distintas comisiones. Tenemos un Congreso pues que está muy cerca del 90% de desaprobación, ha llegado con las justas a un 10% de aprobación. Sin embargo, por el otro lado, tenemos un gobierno que, a pesar de tener todos estos cuestionamientos, investigaciones fiscales y un largo etcétera, ha logrado consolidar un 30% de aprobación. Se mantiene en una desaprobación bastante alta, por supuesto, pero llama la atención ese 30% de aprobación, ya que incluso lo podríamos interpretar como que en este momento, a pesar de todo lo que está sucediendo, estamos en el gobierno está en uno de sus mejores momentos, porque si evaluamos las líneas de subidas y bajadas, vemos que este es un nivel que no había tenido en mucho tiempo. Sí, pero también esas mismas encuestas nos dicen lo siguiente, que el nivel de desaprobación de Pedro Castillo en Lima creo que supera el 90%, pero que su nivel de aprobación en zonas rurales está alrededor del 50%. ¿Eso qué nos quiere decir? Que tenemos un país con realidades distintas, muy grandes. En el campo podrían estar pensando que tiene mucha aprobación y en Lima podríamos estar pensando que tiene mucha desaprobación. Desde Lima creo que también se subestima la capacidad de Pedro Castillo de utilizar el aparato público para seguir ganando. Hemos visto la danza de millones, la lluvia de millones con los bonos, hemos visto cierto populismo barato de regalar plata a diestra y siniestra, y eso de alguna manera, más el discurso de víctima de, oye, los blanquitos versus los cholitos, de los provincianos versus los lismeños, de los serranos versus los costeños, etcétera, también le ha dado frutos a Castillo, que con muy poca moral utiliza este discurso para dividir más a los peruanos. Entonces, yo te diría que ni de un lado ni del otro tienen la lectura correcta, que la lectura, el promedio no nos está diciendo mucho, que hay que ver la desagregación de esas encuestas y entender por qué
en algunas zonas del país un presidente como Castillo, con todos los defectos que tiene, con todas las malas prácticas que tiene, con todas las inmoralidades que está haciendo, tiene todavía un soporte cercano a la mitad de los peruanos en áreas rurales, ¿no? Y finalmente, exministro, bueno, ya estamos pues a un paso de que se lleve a cabo la votación de la tercera moción de vacancia en el Pleno. Todavía no sabemos exactamente cuál va a ser el resultado. Hay quienes dicen que, bueno, ahí están las 67 firmas que representan los posibles 67 votos. De repente podría haber un margen, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. Eduard Málaga dice que en realidad son más de 87, que ya hay más de 87 votos comprometidos, solamente pues de que hay un trabajo allí de resistencia para mantenerlos hasta el final. ¿Usted cuál cree que debería ser el escenario en caso se llegara a aprobar esta moción de vacancia? Hay quienes pues adelantan que el Congreso podría interpretar esta posible salida del presidente como una obligación también de Dina Boluarte de salir del poder, pero en caso salieran ellos dos, se tuviera que convocar solamente a elecciones presidenciales. ¿Usted cuál cree que debería ser el escenario que se lleva a cabo? No, yo creo que la población, que el único escenario viable para la población es que se vayan todos, no que se vaya uno y que nos quedamos nosotros. Eso es indudable. Yo, a estas alturas de mi vida, habiendo visto política hace varias décadas, mi percepción es clarísima, es que o se van todos o esto realmente va a terminar muy mal en términos sociales. Pero por otro lado, la verdad es que creo que Castillo no tiene la fuerza mínima para cerrar el Congreso, pero el Congreso tampoco tiene esos 87 votos. Recordemos que Castillo usa el poder y el erario público como si fuera su chacra, como si fuera su propia billetera, y le regala a Bermejo y compañía varias carteras de ministros, a Cerrón le da otros ministerios, a Juntos por el Perú les da otros ministerios, al ministro más entusiasta que viene de Somos Perú le da otro ministerio, y así reparte el poder entre distintos grupos pequeños con la finalidad de generar dádivas, puestos de trabajo. Ya vemos la cantidad de gente incompetente que nos está pasando la factura. Hemos normalizado ahora que para sacar presupuesto hayan 40 cuadras de cola, a pesar de que uno ya esperó 8 meses. Hemos visto en Corpac, pusieron a un presidente que no tenía ninguna experiencia en aeronáutica y de pronto un accidente que nunca había pasado en esas características en el Perú. Estamos viendo que en salud entregaste el ministerio a un chamán que creía que tomar agüita racimada era un curatodo, era un elixir de la vida. Entonces, eso nos está pasando la factura a todos los peruanos. Pero por otro lado, Castillo usa eso como dádiva para asegurar su respaldo de grupos de congresistas muy leales todavía en el Congreso. Entonces, a pesar de que yo creo que Castillo es una persona impresentable realmente, que no nos merecemos los peruanos de buena fe tener un gobernante como ese, no va a poder ser vacado tampoco por el Congreso. Eso es lo que estoy viendo, por lo menos en estos días. Bien, muchas gracias. Ha sido el ex ministro de Agricultura, Milton Bonges. Esperamos tenerlo de vuelta en otra oportunidad. Gracias a ti, encantado. Buenas noches.